poco con los que han estado desde más temprano, los otros se han ido uniendo. Nosotros le damos la bienvenida. Yo soy Lucrecia Casamayor, soy de Neuquén. Le damos la bienvenida con Juanpi, que también es de Neuquén. Tenemos estos espacios, que uno se llama Conversaciones y el otro se llama Entre Mates y Palabras. Y bueno, nos hemos juntado para hacer estos encuentros. Acá una señora mayor con una abuela jubilada con un joven como Juanpi. Así que estamos haciendo el puente generacional. Y bueno, estamos muy contentos de poder hacer todo esto de esta manera, ¿no? Que después de hemos aprendido mucho todos en el tiempo de pandemia, y bueno, gracias a Dios nos sigue uniendo todo esto. Fíjense la gente, hay de todos lados, estábamos diciendo, de la cantidad de lugares que estamos encontrando, ¿no? Gracias a esto, ¿no? Así que bueno, darle la bienvenida, decirles que estamos muy felices de poder hacer esto, y de tener a dos hermanos como Gerardo y Adrián, que siempre están dispuestos y disponibles para hacer estas cosas que nos enriquecen tanto. Así que vamos a proponer leer una oración para entrar, ¿sí? La leemos todos juntos desde la pantalla, y después vamos a presentarlos bien a Gerardo y Adrián. Ahí estamos. Si quieren pueden abrir los micrófonos y rezamos juntos. Rezamos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Creador, Visita las almas de tus fieles, divina gracia, los corazones te creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, donde de Dios Altísimo, de vida, fuego, caridad y espiritual condición. Tú que derramas sobre nosotros 7 dones. Tú, de la diestra Padre, tú, promesa del Padre, inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestras corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Alejes de nosotros al enemigo. Danos la paz de nuestro director, nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti buscamos Padre. Al Hijo, révélanos bien. Creamos en ti su espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó, al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Juanpi, te dejo. Bueno, vamos a presentar un poquito, ¿no? los espacios, ¿no? Porque como dijo Lucre, estamos compartiendo este encuentro que fue como coordinado por 2 espacios, conversaciones y entre mates y palabras, ¿no? Entonces voy con lo que conversaciones. Esto de que en su inicio fue concebido como la realización de entrevistas y reflexiones radiales que después se compartían, ¿no? Por medio de Spotify y están subidas incluso en Spotify, que después capaz Lucre nos puede compartir el link para quienes quieran escuchar, y siempre relacionadas con temáticas actuales, ¿no? Entonces fue violencia, familia, tema de doctrina social de la iglesia, economía, inteligencia artificial, ¿no? Algo sobre animación bíblica también hicimos en algún momento, ¿no? Y desde hace un tiempo también se vienen realizando encuentros y presentaciones vía Zoom, con la intención de acortar distancia y llevar adelante conversatorios con reflexiones y análisis de la realidad, ¿no? Que si entran a la página de Facebook de Conversaciones,
así se llama, ¿no? Van a encontrar incluso uno que hicimos sobre don Pedro Casaldáliga, ¿no? Pastor, profeta y poeta, que también lo pueden ver ahí. Bueno, y ahí van a encontrar otros links de notas y demás que se han ido compartiendo. Y el otro espacio que es Entre Mates y Palabra, que es una propuesta que surge por soplo del Espíritu, ¿no? Animada y empujada por la palabra de Dios, con la misión de compartir reflexiones, herramientas y todo aquello que nos pueda acercar más a la palabra, ¿no? En un principio comenzó con algunos envíos por WhatsApp y de a poquito como que va teniendo otro tinte, ¿no? Que va compartiendo reflexiones que animan a la lectio divina de los domingos y demás. Y en Instagram y en Facebook lo pueden encontrar como Entre Mates y Palabra, y ahí vamos a ir compartiendo algunos recursos para acercarnos también a la palabra, para que sea ella la que vaya animando nuestra vida, nuestra pastoral, ¿no? y nuestro diario vivir. Bien. Bueno, dicho esto, voy a presentarles a Adrián Taranzano. Sin duda muchos de ustedes ya lo conocerán. Adrián es licenciado en exégesis bíblica por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, es doctor en teología por la Luigi Maximilian Universität de Múnich, Alemania. En ambos centros europeos se ha graduado con la máxima calificación académica y tiene varios premios. Publicó diversos trabajos científicos y de divulgación y ha enseñado en distintos centros académicos. Actualmente se desempeña como docente titular en el Centro de Estudios Bíblicos Limud. Y bueno, sobre el final de esta tarde vamos a presentarles un libro, el último libro de Adrián. Así que Adrián, cuando quieras, estamos ansiosos por escucharte. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Lucrecia, Juan Pablo, por la invitación a estos espacios. Muchas gracias por la tarea que están realizando. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este momento, en este encuentro, en este espacio, compartiendo con nosotros, compartiendo este momento que, como se decía hace unos momentos, nos hace bien a todos. Creo que Gerardo lo ponía de relieve, fuera de la grabación. Espacios que por allí nos exigen encontrarnos, escucharnos, respetarnos, a pesar de lo que es obvio, puede haber diversas ideas y posturas, pero sin embargo, espacios que nos ayudan a ejercitar. Se te apagó el micrófono, Adrián. Te silenciaste, Adrián. Fue sin querer queriendo, dijeron por ahí. Perdón. Sí, les voy a pedir, perdón, Adrián, al resto que hagan todos, que nos silenciemos todos, perdón, menos vos. Bien. Si quieren también me silencio, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema. Simplemente, bueno, decía la importancia de estos encuentros para crecer en esa cesis de la búsqueda, ¿no? de la búsqueda que siempre tiene que ser una característica de todo ser humano y de una manera especial del creyente, porque tiene más de una motivación, podríamos decir así, para buscar, ¿no? Y en este caso, bueno, yo no sé si Lucrecia y Juanpi me lo van a permitir, pero yo empezaría cambiando el título a la presentación. La presentación es Justicia y Misericordia en la Biblia. Y así formulado, creo que tendríamos que estar al menos, no sé qué dirá Gerardo, pero al menos 4 o 5 meses, ¿no? Justicia y misericordia en la Biblia nos exigiría, bueno, una dedicación particular, porque, bueno, como cada uno de ustedes sabe, cada uno de los libros de esta biblioteca, que llamamos Biblia, merecería un análisis particular, ¿no? Un análisis detallado, porque yo siempre digo, en la Biblia tenemos pluralidad, ¿no? A diferencia de algunos énfasis que se insiste en la homogeneidad de la Biblia,
por el contrario, cuando abrimos sus páginas nos encontramos con pluralidad. Y bueno, justamente para hacer justicia a esa pluralidad, tendríamos que dedicarnos a cada libro en particular, teniendo en cuenta su contexto propio, sus circunstancias, justamente para no hacer lo que yo a veces llamo una suerte de licuado bíblico, y bueno, tener simplemente una idea redondita de conceptos, de realidades, de cuestiones que son mucho más complejas, ¿no? Por eso yo, con el permiso de ustedes, diría, no podremos abordar justicia y misericordia en la Biblia, sino me limitaría yo a marcar un rasgo de la relación entre justicia y misericordia a partir de un texto bíblico, ¿no? Repito, si tuviésemos que abordar el tema en la Biblia, tendríamos que sumergirnos en esa riqueza de los profetas, riqueza a veces incómoda, porque las palabras de los profetas muchas veces están alejados de los piropos que incluso dentro de la iglesia se pueden escuchar, ¿no? Los profetas son sumamente agudos, muchas veces duros, ¿no? Hasta hay expresiones chocantes, ¿no? Si tuviéramos que afrontar la cuestión de la justicia y de la misericordia en la Biblia, y también tendríamos que enfrentarnos a algunos textos un poco problemáticos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a Abraham, ¿no?, que la despide a su esclava Agar con su criatura, la manda al desierto porque su mujer así se lo pide, ¿no? Un texto que nos plantea, bueno, ¿cómo entra aquí la justicia, ¿no? La deja librada a la buena de Dios, pero curiosamente la deja librada a la buena del mismo Dios que, según la Biblia, fue el que mandó que la despida, ¿no? Que la lance allí al desierto con una criatura. Tendríamos que, no sé, afrontar esos textos tan complicados en los que, por ejemplo, ¿no?, Dios a Saúl le pide que no tenga misericordia de sus enemigos y pase al filo de espada a mujeres, hombres, ganado, niños y lactantes, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la causa del rechazo de Dios de Saúl? Bueno, fue justamente porque Saúl no fue misericordioso cuando Dios le había pedido, perdón, cuando desobedeció el pedido de Dios de no ser misericordioso, no tener compasión, y bueno, Saúl guardó algunas cosas, no destruyó todo, ¿no? Tendríamos que enfrentarnos a textos que justamente nos hacen pensar cómo se entiende aquí la misericordia o la justicia de Dios, ¿no? Una vez un sacerdote con bastante picardía me decía, bueno, yo dejé de rezar el breviario. Vieron que parece, la liturgia de las horas se le suele llamar la suegra del sacerdote, algunos la llaman así, ¿no? Pero bueno, decía este sacerdote de una manera muy pícara, yo dejé de rezar el breviario porque cada vez que me encontraba con el Salmo 136, hablaba de la misericordia de Dios a través de la destrucción de pueblos numerosos, de reyes poderosos, de Sihón, rey de los amorreos. Entonces dice, yo ya dejé de rezar el breviario porque, es decir, nos tendríamos que enfrentar con aquello que es una realidad básica, que es la distancia cultural, histórica, social, política, teológica, ideológica de la Biblia, ¿no? Tendríamos que hacer esa ascesis de distancia de aquello que muchas veces puede ser, no solamente en este tema, sino también en muchos otros, una tentación muy fuerte, como es el literalismo, ¿no? Es decir, afrontar este tema, por ejemplo, nos permitiría, si lo tuviéramos que tratar en toda la Biblia, nos permitiría
constatar cómo la aplicación literalista de la Biblia en este y en tantísimos otros temas es peligroso, es una cuestión espinosa, ¿no? Entonces, justamente como no podemos tratarlo todo, yo pensé en un texto, más aún casi en un solo versículo, que aparece en el primer evangelio del canon, el evangelio de Mateo. Allí, bueno, ustedes saben más que yo, comienza narrándose la genealogía y nos encontramos con una escena ya desde el comienzo traumática, ¿no? José, con toda la ilusión, ¿no?, se encuentra, se sorprende con un embarazo no esperado, ¿no?, con un embarazo que lo choquea, justamente porque él no es el padre, tal como nos dice el relato. Y allí el texto dice justamente que José, siendo justo, allí aparece esta expresión que hoy de alguna forma nos convoca, dikaios, ¿no? Una expresión que, bueno, aquí los exégetas, Gerardo lo puede explicar mejor que yo, dicen, bueno, aquí nos encontramos con dos posibilidades de interpretación, ¿no?, de todo ese versículo. José, siendo justo y no queriendo exponerla públicamente, decide abandonarla, divorciarla en manera privada. Acá hay dos posibilidades de interpretación. ¿Por qué es justo José? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el texto lo menciona así y cuál es, diríamos así, la referencia más concreta? José es justo porque frente a esa situación inesperada decide cumplir la halaká, la prescripción, y divorciarla. Es decir, no podría contraer matrimonio con una mujer que está embarazada de otro varón. O José es justo por la segunda parte del versículo, porque cumple la ley, pero sin atarse, o yendo más allá de esa ley, y decide hacerlo de manera reservada, salvando la integridad de su prometida. ¿Por qué es justo José? ¿Porque cumple la primera parte o por la segunda? Bueno, muchos exégetas, o una buena mayoría, dicen el texto supone que se menciona esa característica de José, su justicia, por el hecho de que no aplica esa ley que, como ustedes recordarán, era muy dura, sino que va más allá. José es justo no porque aplique la ley, sino de alguna manera porque va más allá de ella. Y aquí simplemente me permitiría leer, lo tengo aquí, el capítulo 22 del Deuteronomio, donde mencionaba justamente que si, bueno, en un determinado caso donde un esposo encuentra que su mujer no reunía las condiciones requeridas en la época, debía obrar de una determinada manera. Si no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ha cometido una infamia en Israel. Así harás desaparecer el mal. Palabra de Dios. José es justo porque va más allá de esa prescripción, de esa halaká. Aquí no vamos a entrar en la cuestión histórica, bueno, diversos problemas que por allí los biblistas tienen en cuenta a la hora de analizar con lupa esos textos tan importantes. Aquí me querría detener simplemente en esta cuestión. Y la podría sintetizar diciendo, José es justo
y por ello no cumple la ley, no cumple la letra de la ley, sino que va más allá. Y aquí nos da una primera clave. El concepto de justicia, o el adjetivo justo, no es el equivalente exacto a de lo que normalmente entendemos como justicia. ¿Qué entendemos como justicia? Bueno, no podemos entrar en toda la sistematización que se ha hecho en la teología, en la reflexión moral, la doctrina social de la Iglesia, pero normalmente la justicia se la puede definir como la búsqueda de dar a cada uno lo que corresponde. En ese sentido podemos decir, en este pasaje encontramos un matiz diverso. Aquí no hay una identificación entre el ser justo con lo que corresponde, porque quizás podríamos decir, no era lo que correspondía en este caso. En cambio, José aparece como justo, es descrito, es presentado de esa manera porque va más allá, no da simplemente lo que la letra dice que corresponde dar en esos casos. Y aquí tenemos lo que yo creo un elemento importante. José actúa de una manera que va mucho más allá del concepto, podríamos decir así, minimalista, literalista. No hay una oposición entre esa justicia y aquello que lo mueve a José, que el texto no lo dice, pero lo podemos suponer del contexto, que es el amor por aquella que había, al menos en ese momento, formado parte de sus planes, ¿no? Es decir, es una justicia que está empapada, teñida, entre comillas, contaminada con el amor, con la misericordia, si queremos, ¿no? No hay una oposición entre una justicia requerida y esta otra actitud de fondo que es la que mueve a José a actuar de una determinada manera. No hay una oposición entre justicia y misericordia. Una oposición, yo le voy a pedir permiso aquí a Lucrecia para decir algo, espero que, no sé, Lucrecia no me censure, ¿no? Bueno, Juanpi espero que tampoco, no sé. Yo voy con el debido respeto, sí, todas las precauciones del caso, querría decir que hay muchas ideas en las cuales estos dos conceptos se oponen radicalmente. Incluso en mucha literatura religiosa, recomendada, alabada en la Iglesia, en muchos de nuestros grupos, también parroquiales. Y aquí es donde, bueno, espero que, con el debido respeto, ninguno se sienta mal, pero querría citar un ejemplo que, bueno, por allí en el libro que escribimos con Gerardo lo menciono de paso, pero que a mí me parece sintomático de esta manera, a mi modesto entender, insuficiente de la relación entre justicia y misericordia. Me estoy refiriendo a un diario famosísimo, el diario de Sor Faustina Kowalska, la apóstol de la misericordia, ¿no? Solemnemente establecido un día domingo, nada más ni nada menos que después de la celebración litúrgica de la resurrección. Me permito leer un pasaje de ese diario famoso. Dice, perdonen, ¿no? Que estoy con nuevos anteojos, no sé para qué lado mirar, porque son multifocales, bifocales, no sé para qué lado mirar, cómo hacer, todavía estoy acostumbrándome. Así que, bueno, acá lo encontré. Dice, su ángel de la guarda le pidió que lo siguiera, y de repente se vio en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes.
Ellas estaban orando fervientemente por sí mismas, pero no era válido, solamente nosotras podemos ayudarlas, señaló Santa Faustina. Ella preguntó a las almas lo que más las hacía sufrir, y le contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Un texto sugerido, alabado. A mí me da escalofríos, pero bueno, a lo mejor yo soy muy sensible. Sigo. Luego vio a la Virgen María que visitaba las almas del purgatorio, quienes la llamaban Estrella del Mar. Finalmente, su ángel de la guarda le pidió que regresaran. Al salir de aquella prisión de sufrimiento, escuchó la voz del Señor que le dijo: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. En esa frase, en mi modesto entender, hay una oposición radical entre justicia y misericordia. Son el día y la noche prácticamente. O de alguna forma la justicia tiene su ámbito y la misericordia tiene el suyo propio. Son quizás como el agua y el aceite. No lo dice así Sor Faustina, por favor, no crean que estoy poniendo palabras en su diario que ella no escribió. Pero es la conclusión que saco a la hora de leer estas expresiones. Una oposición radical que yo pensaba, no sé, a lo mejor ustedes me corrigen, si José hubiese leído, por una hipótesis imposible, el diario de Sor Faustina, y lo hubiese llevado a la práctica, y tendría que haberle dicho a María, bueno, mi misericordia no quiere esto, pero me lo pide la justicia, porque lo dice la ley, y habría arrojado la primera piedra. Es decir, detrás de este comentario, de esta ficción, ¿no? De esta imaginación, ¿no? Un José que lee a Sor Faustina, quiero destacar este punto, ¿no? Hay una diferencia entre esta oposición, justicia y misericordia, que se consume mucho en ámbitos religiosos, y aquella que aparece en este pasaje concreto del Evangelio. Un pasaje que, a mi modesto entender, nos permite descubrir cómo hay una retroalimentación de la justicia y de la misericordia. Lejos de haber una oposición, el agua y el aceite, como en este diario, en el relato de Mateo hay una retroalimentación. Podríamos decir, José es justo porque es misericordioso, porque no se apega a la ley, simplemente, porque es capaz de mirar más allá. Y desde ese punto de vista me gustaría subrayar que desde mi punto de vista, en mi modesta comprensión, en este y en otros pasajes de la Escritura no podemos encontrar una oposición entre ambos conceptos, una división neta, sino al contrario. La misericordia es la condición de posibilidad para la justicia. La justicia bíblica no es simplemente el dar a cada uno lo que le corresponde, no es el cumplimiento exacto y literal, sino es la capacidad de ir más allá. Y de una manera particular, se hace justicia cuando se es capaz de abrazar la fragilidad, la vulnerabilidad, la situación adversa. Desde este punto de vista, podemos entender que el padre de la parábola de Lucas en el capítulo 15 no está haciendo justicia, entre comillas, tal como la comprendemos nosotros. ¿Y por qué? Y porque no es justo que al hijo que despilfarró todo lo reciba como si fuese el
Te apagó el micrófono, Adrián. No es justo, según nuestra manera de comprender, que el personaje de la parábola les pague a todos igual, tanto aquellos que pasaron toda la jornada al rayo del sol, de aquellos últimos que trabajaron apenas unas horitas. No es justo, según nuestra manera, concepto habitual. Pero ¿por qué la parábola, por qué estos pasajes son ejemplos de esa justicia superior de la que habla el Jesús de Mateo? Porque justamente son capaces de ir más allá de lo debido, de lo requerido, de la letra, porque hay realidades que para ser justos tenemos que contemplar y que justamente son la condición de posibilidad de una auténtica justicia, que no se limita a la letra, que no se limita a lo esencial, a lo que alguien desde un escritorio, desde, no sé, una biblioteca determina como lo que es justo para cada uno. Hay historias, hay huellas, hay heridas, hay fragilidades en las espaldas que es necesario tener en cuenta, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, sí, la misericordia es algo necesario en la sociedad, pero por allí puede quedar con la falsa imagen de que es prácticamente como un adorno postizo, algo extrínseco, un elemento casi religiosoide, que no se puede tener en cuenta en una sociedad en la cual no todos comparten la fe. Y sin embargo, me permitiría insistir en este punto. El Evangelio y muchos pasajes de la Escritura pueden ayudar a sensibilizar, más allá de la creencia o la increencia o la no creencia, o como queramos llamarla, sobre esta realidad que me permitiría decir es previa al Evangelio mismo, porque es la capacidad de ser auténticamente humanos y de conmovernos ante la necesidad ajena. También la misericordia, la capacidad de ponerse en el lugar del frágil, y no simplemente, o al menos como decíamos cuando éramos chicos, con lágrimas de cocodrilo, con una sensibilidad barata, sino con acciones concretas. La misericordia puede ser un principio, una actitud que puede ayudar a las sociedades, incluso laicas, a una aplicación de la justicia más humana. No esa justicia distributiva, fría, que calcula lo que cada uno le corresponde según parámetros, sí, sesudos, sino desde consideraciones humanas, antropológicas, mucho más profundas. Y para no aburrirlos, para no cansarlos, yo querría terminar estas breves reflexiones, incompletas y fragmentarias, con una anécdota, justamente, bueno, que puede ser, en este caso, interesante para considerar esta relación entre justicia y misericordia. Era un conocido, un abogado un abogado con una carrera espectacular, con un muy buen pasar, una persona muy solidaria, y en un momento él lo llevaba a su hijo a inglés, creo, a su segundo hijo, y en un semáforo se topa con un muchacho de la misma edad de su hijo. Él a su hijo lo estaba llevando a inglés, una herramienta importante. El día de mañana podría tener también acceso a tal o cual posibilidad.
de la misma edad, este otro jovencito estaba limpiando vidrios. Bueno, allí él dijo una expresión que yo no puedo repetir en este encuentro, porque bueno, era una expresión de enojo con alguna palabrota, pero tenía que ver con esto. No es posible que nosotros nos rijamos por la meritocracia. No es justo que nosotros simplemente respondamos en base a los logros, a los esfuerzos de cada uno. ¿Por qué? Porque aquí ya el punto de partida es desigual. No puede ser ética una meritocracia en el cual el punto de partida ya es absolutamente injusto. Mi hijo va a tener todas las posibilidades. Tiene el mundo abierto. Este muchacho no sé si podrá terminar la escuela. ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está la legitimidad simplemente de coronar los esfuerzos que ciertamente son meritorios y no se pueden dejar de lado, pero nunca pueden ser enaltecidos sin mirar que hay otros que no han tenido las mismas posibilidades y que por lo tanto sus esfuerzos siempre van a ser inferiores, pero geométricamente en relación con aquellos que tuvieron mejores posibilidades, ¿no? Entonces, decía él, no es justo que nuestras convicciones, nuestros principios, nuestras políticas a veces beneficien determinados conceptos cuando tenemos deudas sociales que siguen creando injusticias atroces, ¿no? Y a mí me pareció importante este ejemplo porque creo que esa persona tuvo esa capacidad de compadecerse, de mirar a ese muchacho que quizás vieron tantos otros y pasaron de largo, y sin embargo se dejó conmover, tocar y cuestionar sus conceptos, sus valores, sus criterios de juicio. Bueno, después él pudo hacer algo por ese muchacho, pero me parece importante esa anécdota para poner de relieve cómo esa persona pudo contribuir a una mayor justicia simplemente, entre comillas, por la capacidad de abrazar la necesidad ajena, la fragilidad, la desprotección, el desamparo, ¿no? Yo me quedo aquí, Gerardo seguramente va a comentar, a ampliar con la sabiduría que nos tiene acostumbrados, aparte de su ciencia, con su sentido común tan importante y tan necesario. Les agradezco la atención y bueno, a mí simplemente les digo esto, cada vez que paso por un semáforo y veo a un muchacho de aquí de mi ciudad, es inevitable que se me venga a la mente este ejemplo, es inevitable que se me venga el cuestionamiento, bueno, por la búsqueda de una sociedad más justa, pero de una justicia en la cual la misericordia no sea un elemento extrínseco, sino la condición de posibilidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Les proponemos, en vez de hacer preguntas ahora, les proponemos que siga Gerardo, ¿les parece? Y luego sobre el final podemos ir levantando la mano para preguntar, ¿de acuerdo? Bueno, Gerardo, yo lo voy a presentar a Gerardo supongo que hay algunos o algunas que no lo conocen todavía, Gerardo, entonces lo vamos a presentar igual que hicimos con Adrián. Gerardo es magíster en Sagradas Escrituras, es licenciado en Psicología por la UBA y operador socioterapéutico.
Recientemente fue nombrado coordinador regional de Latinoamérica y el Caribe por el Comité Ejecutivo Central de la Federación Bíblica Católica. Es miembro de la Asociación Bíblica Argentina, de la Red Ecuménica Bíblica Latinoamericana y Caribeña, y del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. También es autor de libros y publicaciones, tradujo al castellano algunas obras de Agustín de Hipona y de teólogos contemporáneos. Así que bueno, gracias Gerardo, te damos lugar. Bueno, muchísimas gracias a los que organizaron este encuentro y a todos los que están participando. A muchos de ustedes ya los conozco y muchos de ustedes ya me conocen, así que no se van a asustar. Hay algo en el Evangelio según San Juan que no siempre tenemos en cuenta. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es categórico. Creo que los que hacemos teología tendríamos que, al levantarnos todos los días, repetirnos esta frase del cuarto Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás. Ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés. Me atrevería a decir casi ni siquiera Jesús durante su realidad carnal. Porque Jesús, verdadero hombre, también hizo experiencia de fe en Dios. Los textos bíblicos son testimonios de fe. Son testimonios de fe y presentan la imagen de Dios de una comunidad determinada a través de un autor concreto, que es verdadero autor, dice el Concilio Vaticano II. Y entonces tiene todos sus condicionamientos socioculturales. Muy bien, el doctor Adrián dijo que muchas veces nosotros entendemos a la justicia y a la misericordia como si fueran cosas distintas. Y en la Biblia hay muchos pasajes que podrían apoyar esta tesitura. La justicia es una cosa y la misericordia es otra. Pero también hay otros pasajes que hablan de una justicia misericordiosa. Dios es justo defendiendo el derecho del oprimido. Dios es justo siendo guardián de la viuda, del huérfano, del extranjero. Dios es justo escuchando el clamor de su pueblo. Dios es justo tejiendo túnicas de pieles para nuestros primeros padres cuando los expulsa del paraíso. Dios es justo con Caín, al que reprocha por el primer crimen que es narrado en el capítulo 4 del Génesis, al ponerle una marca que evita que sea castigado con el sistema de la venganza. Dios es justo con la humanidad cuando después de mandar el diluvio se arrepiente y dice: nunca más castigaré así a la humanidad. Y cuelga el arco de cazador, el arco iris, el signo de la paz, cuelga el arco. No voy a salir a cazar más. La Biblia está llena de imágenes en donde justicia y misericordia se unen y también de imágenes en donde justicia y misericordia se separan. Con el tema de la justicia, la sedaká en hebreo, tenemos fundamentalmente dos testimonios de justicia: la justicia humana y la justicia divina. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos,
dice el Señor. Y entonces continuamente está mostrando que hay otra forma de ser justo. Dije entonces que los textos bíblicos parten de plumas humanas que tienen una experiencia determinada de Dios y de la existencia. Y esos autores bíblicos, como todos los que estamos participando de este encuentro y como los que seguramente después los van a escuchar cuando quede grabado, todos nosotros tenemos experiencia de incoherencias. Por un lado nos sentimos bendecidos por Dios, que nos ha concedido el don de la vida, sin mérito de nuestra parte, por pura misericordia, por pura bondad, pero al mismo tiempo, más de una vez, nos sentimos puestos a prueba. Cuando se dan fracasos, cuando aparecen enfermedades, tormentos, realidades familiares, sociales, que nos involucran y nos duelen, ahí también podemos gritar como Job, pidiendo a Dios que se haga presente, cuando por otro lado sabemos que estamos en la palma de su mano. O sea, esta experiencia dual que todos nosotros tenemos, también la tienen los autores bíblicos. Y entonces tenemos algunos relatos que nos tendrían que ayudar a pensar. Primero voy a ir siguiendo a Adrián a los primeros capítulos de Mateo. Mateo dice que Zacarías e Isabel eran justos delante de Dios. Sin embargo, no tenían hijos. La creencia de que al justo todo le debe ir bien. Salmo 1 comienza diciendo: feliz el hombre que siempre medita en la ley de Dios. Él será como un árbol plantado junto a las aguas del río. Produce fruto a su tiempo y sus hojas nunca se marchitan. Todo lo que emprenda le saldrá bien. Su mujer, como parra fecunda, le dará cantidad de hijos. Siempre me imagino a aquel hombre que fue asaltado por los bandidos, apaleado y dejado desnudo y medio muerto, recitando ese salmo. Siempre me lo imagino así. Venía recitando ese salmo y de repente le pasa lo que le pasó y queda medio muerto. Dice: Dios me abandonó. De repente ve aparecer al sacerdote y dice: ve, juzgué mal a Dios, pero el sacerdote sigue de largo. Entonces vuelve a pensar: Dios me abandonó. Viene el levita, el teólogo, cualquiera de nosotros. Nosotros seríamos todos levitas, ayudantes, colaboradores del templo. También pasamos de largo. Y un samaritano, es decir, un hereje, un despreciable, ese tiene compasión, como aquel que vio al muchacho que estaba limpiando vidrios. Se compadeció. Y fue la expresión de la misericordia de Dios. Eran justos, pero no tenían hijos. Se puede entonces ser una buena persona y no estar en mejores condiciones que los demás. Y Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos y pecadores. En la genealogía de Mateo tenemos la presencia de 5 mujeres. Una de ellas se hace pasar por prostituta para que su suegro le haga un hijo. Y esta es una de las abuelitas de Jesús, tiernas abuelitas de Jesús.
Pero si leemos Génesis 38, nos vamos a enterar de la terrible situación de esta mujer, que había sido desposada con un hombre que murió sin dejar descendencia. Y entonces, para cumplir la ley del levirato, sin pedirle a ella opinión, el clan patriarcal la desposa con Onán, el segundo hijo de Judá. Pero Onán, que mantiene relaciones carnales con ella, y eso está descrito en la Biblia, pero acaba fuera. ¿Por qué? Porque no quiere darle descendencia a su hermano. Muchas veces nosotros leemos la ley del levirato como una ley que de algún modo protegía a las pobres viudas. Pero en el fondo, la ley del levirato lo que busca es darle descendencia al varón muerto. Porque si ese varón no tiene descendencia, desaparece de la historia. La única forma de que perviva es gracias a una descendencia, sobre todo descendencia masculina. El hijo del que se casa con la viuda, el hijo de la viuda va a ser hijo del difunto. Y entonces Onán, que seguramente no quería darle descendencia a su hermano, la Biblia está llena de conflictos entre hermanos, entonces mantiene relaciones con ella, pero evitando la fecundidad. Y Dios lo castiga con la muerte. Entonces Judá, que tiene un tercer hijo varón, le dice a esta mujer: vete a la casa de tu padre, y cuando mi hijo sea mayor, te llamaré para que te despose. Pero este hijo crece y Judá no la llama, porque tiene miedo que la bruja le mate al tercer hijo, como ya le mató a los otros dos. Entonces ella se disfraza de prostituta y seduce a su suegro, y de esa forma ella cumple con la ley del levirato. Cuando le avisan después, lean el capítulo 38, que está mucho mejor narrado que el resumen que hago yo, pero cuando le avisan al suegro que tu nuera está embarazada, él te dice: mátenla. Él quiere cumplir la ley. Y entonces ella, que cuando había estado con el suegro le había pedido unos recuerdos, le manda los recuerdos, dice: el dueño de estas cosas es el padre de mi hijo. Y ahí él se da cuenta que ella ha cumplido con la ley, que ella ha sido más justa que él. Entonces, la justicia practicada por los seres humanos muchas veces no es fiel a la letra, sino que busca el espíritu de los mandatos. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y después, esta idea de la justicia de Dios como distinta de la misericordia es algo que se va corrigiendo. Hoy día se habla de la interpretación canónica de la Biblia, es decir, hay que tener en cuenta toda la escritura cuando uno va a interpretar un texto. A lo mejor en ese momento histórico todavía no se había llegado a cierta idea que después, con el correr del tiempo, va a llegar. Y muy bien, Adrián citó del Evangelio de Mateo la parábola de los trabajadores de las distintas horas, porque es muchas veces la parábola que más nos parece que tiene que ver con este tema de la justicia y la misericordia. Lo interesante de esta parábola, que muestra a trabajadores que van entrando en distintos momentos, y el último grupito entra
prácticamente 1 hora antes de que se terminen las actividades. Lo interesante es cuando da la orden de pagar, dice, págales a todos un denario, comenzando por los últimos. ¿Por qué comienza con los últimos? Y porque comúnmente cuando uno recibe la paga, sale corriendo y se va a su casa o al bar, a donde sea. Pero no se queda ahí esperando, haciendo tiempo. Y el relator necesita que los primeros vean lo que hace con los últimos. Y entonces son los primeros los que protestan, porque ellos se imaginaron que a ellos les iba a dar más. O sea, ellos hicieron cálculo de acuerdo a su forma de entender la justicia. Pero el patrón fue verdaderamente justo, porque gracias a ese denario que le dio a los últimos, pudieron llegar a su casa y alimentar por un día a su familia. En una traducción de la Biblia latinoamericana, cuando llama al último grupo, el patrón les pregunta, ¿qué hacen aquí ociosos? Malísima traducción, porque en griego dice, ¿qué hacen aquí parados? No ociosos. Y de hecho la respuesta que dan ellos es que nadie nos ha contratado. Voy a terminar con una anécdota personal. En un momento, hace unos cuantos años, yo tenía que despachar unas cajas de libros y fui con el auto para la zona de los transportes, que en ese tiempo estaba en Barracas, ahora se trasladó. Y cuando iba por una avenida importante, vi en una esquina a un grupo de personas de distintas edades que estaban ahí esperando para trabajar de changarines, es decir, venían los camiones con mercadería y contrataban a 1 o 2 para descargar el camión. Le pagaban y el camión seguía. Entonces, cuando yo fui temprano, vi un grupo grande de gente. Cuando después de unas 2 horas pasé en sentido contrario, volví a mirar y vi que los jóvenes ya no estaban, que quedaban los mayores. Y ahí me acordé de esta parábola. Claro, si uno lo que quiere es vaciar el camión rápido, llama a los chicos jóvenes. Y ahí estaban estos parados porque nadie los había contratado. Por eso los profetas, como dijo Adrián, que no decían cosas dulces, sino que llamaban la atención, más de una vez van a decir, tus sacrificios no me satisfacen, tus holocaustos me dan náuseas, tu incienso me revuelve el estómago. ¿Por qué? Porque no se practica la justicia. Y la caridad sin justicia, la misericordia sin justicia, es una mentira. Termino citando a San Vicente de Paul, el padre de los pobres. Tenemos que pedirle perdón a los pobres por la limosna que les damos. Que el Señor nos conceda la gracia de tener un corazón comprensivo y justo. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a tener un momentito así de pregunta o de compartir también resonancia, ¿no? Para que podamos seguir iluminándonos. La idea es que lo podamos hacer en orden, así que puedan levantar la mano o escribir en el chat y les vamos dando la palabra para no pisarnos, ¿no?
Ahí tenemos algunos comentarios. Alguien dijo, bueno, dijo muy impresionante. Raúl, no sé, Raúl, si querés explicar tu impresionante. Sí, la verdad que no sé si se escucha. Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. Gerardo nombró una palabra, acá, ¿sí? Que esto de la justicia, que tiene la misma etimología que la solidaridad. Para el hebreo, la justicia es solidaria. Entonces, cuando hablaba Adrián sobre esto de José, y me vino a la memoria enseguida, el único justo es Dios. Y como Dios actuó sobre José, José usó esto, es decir, que la justicia para ese hebreo, para la justicia, solidaridad, la sede acá es la restitución del derecho de un semejante a ser digno. Si él acusaba, si él en su corazón reprochaba, ya no era justo. Y para mí la justicia se la dio Dios. No había forma, porque el humano no puede dar justicia. Por eso es San José Santo, porque pudo formar la justicia de Dios a través de él. Me parece que viene más por así, porque yo no tengo la capacidad de ser justo, no tengo la capacidad de ajustarme, de ser justo es esto, ¿no? También, que me corrija Gerardo, que me asombra, ¿no? Con todo lo que dice ahí. El justo tiene la capacidad de ajustarse a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Dejarse conducir por Dios. Porque cualquiera, y yo lo hubiera reventado a piña, María, que le vaya a cantar a Gardel. ¿Sí? La justicia, más con su ley, sin aplicar la ley, sin aplicar toda esa ley de ellos, no hubiéramos reventado como cualquiera de nosotros, machista, como somos, que me voy a andar describiendo. Y eso me llegó, justo dijo esa palabra y me hizo, empecé a asociar con cosas de antes, ¿no? Y quería anotar para no perder, la anoté, ¿no? De esa etimología de la justicia, solidaridad para el hebreo. No es la misma que la justicia que usan los jueces de ahora, la justicia de los políticos, la justicia de los sindicatos, ni la justicia social empleada muy mal por la iglesia muchas veces. ¿Sí? Porque el discurso está bárbaro, pero la empleamos mal. Y yo como cristiano católico y con hijos católicos y todo, yo también la aplico mal, muy mal. Y esto es cierto, ¿no? De la justicia con el pobre, el oprimido, ¿cuántas veces paso adelante? No digo que doy vuelta al rostro, porque no lo doy vuelta, pero la verdad que, no sé, soy hasta incapaz de hacerme cargo de todo, ¿no? Bueno, me excedí demasiado. Gracias, Gerardo y Adrián. Gracias, sí, Raúl. lo que dice Raúl, no es el único justo. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dicen, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es el bueno. Y en el librito que escribimos con Adrián, con el tema misericordia, abrazo entrañable a nuestra desnudez, justamente desarrollamos esto, ¿no? El misericordioso es solo Dios. Nosotros como mucho podemos ser compasivos, pero misericordiosos no. Ahí, Rubén. La imagen de justicia que nosotros tenemos, la estatua de la justicia, que aparece muchas veces en las puertas de los juzgados, es una dama con los ojos vendados. Todo lo contrario de Dios. Y vio Dios y escuchó Dios, o sea, los sentidos son los que lo alarman, ¿no? A veces uno dice, pero ¿cuánto tiempo se tomó? ¿Cómo se tardó? Bueno, es el relato. Porque tengamos siempre en cuenta esto, el relator lo que intenta es causar una determinada sensación en el lector. Entonces, no vayamos a los detalles. Ahí vi que alguien hizo una pregunta con el tema del administrador astuto. Pero yo creo que no tenemos que buscar el tema de la justicia y la misericordia en todas las parábolas. No, en el administrador astuto lo que se trata de provocar en el que escucha es otra cosa. Es decir, uno estaría esperando que el que contó la parábola dijera, miren qué desgraciado este tipo. No que dijera, y el Señor alabó. Y ahí también tenemos un problema, porque
no sabemos si este señor es el patrón o Jesús. Porque en griego se escribe o todo con minúscula o todo con mayúscula, comúnmente Entonces no sabemos si es el señor con mayúscula o el patrón, el que alaba. La astucia. ¿Se entiende? Entonces, bueno. Pero qué lindo eso que dice Raúl. Solo Dios es justo. Sí, claro que sí. Ahí Rubén Ceruti también había levantado la mano. Sí. No sé si tiene la pregunta. Bajé la mano, denme un minuto, por favor. Dale. Aquí Miriam, Juanpi, Miriam allí también creo que... Dice, mi ex alumno está preso por asesinato. Sus padres lo mandaban a delinquir. Yo siento que no es justo lo que le pasó a pesar del mal que hizo. Bueno, creo que es justamente un poco la idea de algo que mencionaba, ¿no? Las circunstancias, los condicionamientos, los problemas de fondo, no simplemente el resultado final. Antes de la injusticia de este muchacho de asesinar, está también la injusticia de su situación, la exposición desde niño a delinquir, el abandono de esa situación de vulnerabilidad sin brindarles herramientas, ¿no? Entonces, obviamente que cada uno es libre y cada uno tiene capacidad de decidir y demás, pero a veces los condicionamientos, yo recuerdo que hace un tiempo, ya hace bastantes años, bueno, iba a la cárcel y recuerdo que, bueno, hablaba allí con algunos de los internos y me mencionaban, bueno, uno de los hermanos estaba en un pabellón, el otro en otro, en fin, la cárcel era prácticamente el hotel familiar. E indudablemente aquí, más allá de los delitos concretos, había una situación previa de injusticia de la cual ellos mismos eran víctimas, ¿no? Con esto no quiero ni espiritualizar la delincuencia, pero sí mostrar o poner de relieve que también en el resultado final de la delincuencia hay una injusticia que tiene que ver con una ausencia de medios, de atención, de cuidado de situaciones vulnerables, que termina gestando eso, ¿no? Entonces, una mirada mucho más amplia no se queda solamente con el resultado final. Y por supuesto, tiene que aplicar la justicia, pero sin mirar aquello que la generó, sin hacer caso omiso a las causas que en una sociedad están generando lo mismo que después se tiene que condenar y que es un problema para todos, ¿no? Claro, por ahí la causa era de tantos casos que uno viendo y tratar de... En la escuela ellos tenían otra visión de la vida, ¿no? Podían... Sí. Se le cortó. Bueno, vamos con Rubén. Y después pasamos a Graciela. Gracias, Juan. Como siempre, las charlas de Adrián y de Gerardo son, por lo menos a mí, me gustan mucho. Y como decimos siempre, genera cuestiones, genera preguntas más que proporcionan respuestas. Lo último que dijo Adrián, el tema de misericordia y justicia, me llevó a mí a lo largo de esta charla a pensar que la justicia es una construcción social, el concepto de justicia. Lo que puede ser justo en Occidente puede no serlo en Mediano Oriente y mucho menos en una isla del Pacífico. Y misericordia no siempre se tiene como concepto asimilado en las culturas.
entiendo el planteo de una justicia primera ajustada a la ley de Dios. Y aquí una pequeñísima pregunta que necesito que Gerardo me desburre. Yo tenía entendido que Moisés había hablado, así lo dice la Biblia, por lo menos las que tengo yo en casa, cara a cara con Dios. Eso por lo menos es lo que aprendí. Por otro lado, lo lo último que dijo Adrián, yo lo tomo siempre. Mi formación fue católica, apostólica, romana desde antes de la comunión. Yo lo tomo siempre con mucho reparo y mucho cuidado, con mucho cuidado. Porque si entramos más allá de entender las malas condiciones que llevaron a un joven a que pueda delinquir, si seguimos con ese mismo razonamiento, podemos justificar atrocidades. Podemos decir que Hitler fue Hitler por alguna cuestión que tuvo a lo mejor con el vecino que era nieto de un judío, o por alguna relación mala con la mamá o con el papá. Eso yo tengo hasta, por mi forma de expresarlo ahora, hasta temor en considerarlo así en tan poquito tiempo. Esas eran mis cuestiones. Y la otra que dijo Adrián, lo entendí, porque me ha sucedido a mí, lo de ver limpiando el vidrio de un auto a un jovencito perdido, vaya a saber con qué droga en la cabeza o no, y me conmovió. Y como cristiano se lo he planteado a algunos sacerdotes amigos, y porque a mí me generaba una angustia, y alguno muy sabio me hizo ver que detrás de ese chico, o antes que ese chico, hubo una madre y un padre que, como sea que fuera la sociedad, no asumieron su responsabilidad de padres. Esto lo estoy agregando yo. El cura fue mucho más amplio, generoso y con más tiempo que yo. Y yo ahí no entiendo la visión que debemos tener los cristianos. Yo no puedo, como individuo, hacerme cargo porque me va a anular a mí de todas las miserias físicas, las necesidades materiales que tiene la gente a la que yo puedo ver. Y entiendo, y me ha llevado por un caso que conozco de un amigo mío que tiene una situación económica óptima, que decía que él alimentaba a sus gatos y perros mejor que a esos niños que uno podía ver en la calle. Y ahí está la otra punta de lo que dijo Adrián, que son preguntas que me hice. Yo sí creo en la meritocracia por mi formación, por mi ocupación, creo, pero aplicada siempre entre pares, entre los que partimos de una base más o menos igual. Creo que para ocupar cargos directivos, por ejemplo, en alguna institución profesional o asociación profesional, todos están partiendo de la misma línea, porque todos han tenido la posibilidad de llegar a tener un diploma. Creo que el criterio de meritocracia, que para mí es importante, es aplicable cuando hay igualdad de oportunidades en la línea de partida. Y eso me gusta recalcarlo. Yo sé, admiro la obra de Adrián y de Gerardo. Ya ellos lo saben. Pero me pareció que faltó, o por lo menos a mí, me faltó eso de que la meritocracia es importante, pero siempre que partamos, él lo dijo, Adrián lo dijo, pero que partamos todos.
pero yo no soy responsable de que otro no haya llegado teniendo las mismas oportunidades. Si les interesa, ahí está otro formoseño, pero estamos en la misma provincia y separados por 800 kilómetros, más o menos. Yo me crié en una sociedad, en una ciudad pobre, donde éramos, bueno, hoy sigue siendo pobre, pero merced al esfuerzo, primero de nuestros padres, de mis padres, que entendieron que nosotros debíamos progresar. Y la única herramienta que teníamos era el estudio. Yo no puedo decir que porque me crié en un pueblo pobre, voy a seguir repitiendo el modelo de la pobreza, puesto que hay una obligatoriedad de educación. Me estoy alargando mucho. Simplemente era que si Moisés habló cara a cara con Dios, según lo leí en la Biblia, y segundo, que con Adrián entiendo lo que dijo, pero siempre me ha generado mucho dolor ver gente muy pobre, y que yo entiendo lo de meritocracia cuando se parte de la misma línea. No son preguntas, es reflexión mía. Bien, entonces vamos con Graciela. Bueno, no sé, Adrián, si quiere decir algo. No, o sea, digo, con respecto a lo de la meritocracia, concuerdo, y si no lo dije, era mi intención decirlo. Sí quise recalcar esto, que a veces quedarse simplemente con la meritocracia, es decir, el triunfo de los esfuerzos, sin considerar que los puntos de partidas son dispares e injustos, es un engaño, ¿no? Hace años, recuerdo que en un colegio, bueno, todo el mundo hablaba de una niña que, bueno, sus padres que no la lavaban, iba con olor y demás, hasta que, claro, yo fui a su casa y era muy fácil hablar del olor de cuando yo abro la canilla y está calentita. Pero cuando lavarse, y hay obviamente un montón de carencias culturales más allá de las materiales, ¿no? Pero cuando lavarse era salir a 20 metros afuera sin tener ni siquiera una pava para calentar el agua, evidentemente allí esa criatura era víctima de esa situación. Y mis padres me enseñaron y el de los otros no. Y quizás justamente porque a veces las cadenas, ¿no?, de injusticia son excesivas, vienen de generación en generación, ¿no? Así como la misericordia es de generación en generación, las cadenas de injusticia, ¿no? En Cáritas hay gente que dice, ya mi abuela venía, y claro, porque nadie cortó con esa cadena de injusticia, ese punto de partida injusto, ¿no? Pero concuerdo con Rubén en lo que plantea, sí quería mostrar el otro aspecto, ¿no? Que la meritocracia no se puede considerar como absoluta porque hay puntos de partida que son injustos ya desde el vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para generar igualdad de oportunidades, posibilidades? No todos van a llegar a ocupar, no sé, el puesto de gerente en tal banco, pero sí esta persona que no tiene que estar en el semáforo, tendría que tener posibilidades de realizar cualquier otra situación que le permita vivir dignamente, ¿no? Si yo me esfuerzo por ser gerente, y sí, no puede venir alguien nombrado a dedo, simplemente tiene un valor. Ahora, el punto es que ese valor también se mide teniendo en cuenta las posibilidades reales. De lo contrario, es una injusticia más, desde mi modesto entender, ¿no? Pero concuerdo con lo que dice mi querido amigo Rubén. Graciela, te escuchamos. Primero que nada pido disculpas porque estoy difónica, pero todo lo que se habló me hace acordar de un caso que me contó, yo también hice pastoral carcelaria, me contó un interno. El chico estaba ahí porque había cometido un asesinato por el que, según me decía, lloraba siempre porque no podía perdonarse haberle quitado el padre a sus hijos. Ese mismo caso
de este muchacho que estaba en la cárcel y seguramente, como dice Adrián, buena parte de su familia también estaría internada, no lo sé. Me hace acordar de alguna forma a otro muchacho que también me contó que él estaba preso por asesinato también, pero que su hermano había logrado ser médico. Por supuesto que estas son excepciones, donde hay uno que comete asesinato en una familia. Es más, me pregunté yo misma si el asesinato de este médico que se produjo hace un tiempo, creo que hace un mes atrás, no estaría vinculado, porque es un caso diferente. Es solamente un comentario, no abro juicio de valor, pero lo que yo pienso es que muchas veces, desde esa misma situación de los internos, muchos alcanzan a comprender el daño que han causado y que van a tratar, por supuesto, de no volverlo a hacer. Y como también dentro de los internos hay otros que comprenden que si hubieran elegido ellos también otro camino, como en el caso de este interno cuyo hermano era médico, también podría haber cambiado. Yo creo que, más allá de lo que dice Adrián, en lo que coincido absolutamente, también se dan casos particulares. Por eso digo, no abro opinión, simplemente la charla que se dio me hizo acordar a estos dos internos. Y la verdad que me dolió mucho en el momento eso escucharlos y escucharlos a ellos. Lamentablemente la mayoría de ellos dicen lo mismo. Yo sé que cuando salga de acá voy a volver a delinquir, porque no hay una sociedad que los contenga. No podemos hacernos cargo, creo que fue Raúl el que dijo yo no me puedo hacer cargo. Está bien, yo no me puedo hacer cargo de que estos muchachos salgan y no sé, puedan ser de alguna manera contenidos por la sociedad. Pero sin duda que necesitan ayuda y necesitan que le demos ayuda. No sé cuál. Hay que pensarla. Creo que en ese sentido la Iglesia tiene una función muy importante. Solamente quería recordar estos dos casos de estos dos internos. Gracias, Graciela. Bueno, pasamos a Jorge y después cerramos con Horacio. Acá. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muchas gracias. Bueno, no, lo mío es una pregunta un poquito para saber un poco más. Saben que yo lo escuchaba al Señor que hablaba de ser justo, ¿no? De José. Y José yo siempre lo aprendí como una persona muy silenciosa, San José. Y qué suerte que tuvo, ¿no? Porque San José hizo lo que cualquier hombre todavía en este siglo se está haciendo. Dijo, yo me voy, yo me tomo el palo. Y nos duele. Entonces yo busco que me cuente un poco más, que me lo haga gustar a José, porque si bien no sé cómo llegar a ser justo, pero, o hasta dónde llega la justeza, pero el hombre hizo yo me voy, no me ve nadie, yo me tomo el palo, yo me voy. Y qué méritos, ¿no? ¿Será que él tenía un poco ese respeto de Dios, si era tan silencioso? Porque Dios se le aparece en el sueño. Qué bonito esa pintura, ¿no? Y le dice, no, quédate. Y bueno, esa sería mi participación y disculpe la impronta. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Por favor. Horacio, qué bueno verte. Sí, gracias, Jorge. Me hiciste acordar a la oración esa. Dinos, José, cómo se hace para estar siempre en el segundo puesto. Que la aprendí ahí en la Catedral de Neuquén. Quería contar
algo de cómo los pobres nos acercan mucho a la justicia y a la misericordia de Dios. Todas experiencias. Estaba una vez ahí en el Más Fuerte y vienen dos padres muy preocupados porque tenían un hijo de unos 18, 20 años, muy grandote, que había estado consumiendo. Dice: doctor, estamos desesperados porque nuestro hijo está muy mal, está siendo amenazado y para nosotros es terrible que él mate a alguien o que lo maten a él. Y eso a mí me partió el alma, ¿no? Dos padres pobres clamando no por la vida de su hijo, por la vida de cualquier hijo. No querían ver ni la sangre derramada ni al hijo preso, ¿no? Esa fue una enseñanza muy grande para mí, una compasión hacia la humanidad perdida de su propio hijo y de que no querían verla perder a ningún hijo. Y voy a contar, tenía dos más, pero voy a contar una así corta. En calle Carmen de Patagones, entre el centro de salud y la escuela Santa Teresa, está el templo que ya más templo, ¿no? Y al ladito, en esa casa viven dos personas que tienen problemas de salud mental y nadie se acerca, porque tienen problemas de salud mental, más la pobreza, y no están bien tratados. Entonces, hoy me acerco con el hombre que estaba afuera, le digo tomar unos matecitos a la mañana, ¿no? Como a las 10. Y él me contestó: en este momento estoy haciendo ayuno. Yo digo, yo que me quería hacer el bueno, me acomodó en la palmera, como diciendo, viste, ubicate, flaco, andá a tomar mate a otro lado, yo estoy haciendo ayuno. Así que, como dice ahí Bergoglio en el libro, sacate los zapatos para entrar al corazón del otro, que es tierra santa. Bueno, gracias. Gracias, Horacio, por compartir. Bueno, muchísimas gracias a todos los que levantaron la mano. Estamos en un tiempo avanzado ya, supongo que tienen muchas ganas de ir a cenar. Solamente decirles esto, que no pretendo que lo conteste Adrián, ni mucho menos, pero hay una parte en el libro que estuvimos mencionando antes, de Misericordia, que escribieron Adrián y Gerardo juntos. Ponerles la tapa del libro, por favor, Juanpi. Hay una parte donde se habla de lo que sería el rigorismo in misericorde, donde ellos dicen, Adrián concretamente dice que Francisco, el Papa Francisco, es consciente de que este rigorismo in misericorde no está en peligro de extinción, ¿no? Entonces, a mí, como dijo antes el otro hermano, creo que Rubén, a mí se me abrieron 400 preguntas, supongo que a ustedes también, y creo que esto es lo bueno de estos encuentros, ¿no? El poder preguntarnos, además de compartir testimonios tan valiosos. Me parece que tendríamos que preguntarnos un poco, dentro de lo que puede ser la pastoral y demás, de si este rigorismo in misericorde no estaría justamente siendo parte de algunas cosas que tienen que ver con nuestra incapacidad de afrontar la sinodalidad, ¿no? Me parece que ahí tenemos algunos puntos para mirar. Entonces, bueno, la propuesta en este momento concreta, para ir cerrando, es, tienen este libro, la verdad que está muy bueno, hay que volver a leerlo varias veces, o yo por lo menos tengo que releerlo. Me parece que nos abren ellos dos, tanto Adrián como Gerardo, y además con un maravilloso prólogo que ahí lo pone de Luis Heriberto Rivas, nos pone en situación de seguir mirando el tema. No sé, Juanpi, no sé si los expositores invitados quieren agregar algo para ir. Lucrecia, hay una respuesta que Gerardo no contestó. Si Dios
y Moisés se miraron a la cara o no. Es verdad. Gerardo. Bueno, en realidad lo que se dice que Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo. Y que cuando salía de la carpa del encuentro salía con el rostro cubierto, porque era tan radiante. ¿Se acuerdan el Moisés de Miguel Ángel que tiene como dos cuernitos arriba? Sí. En realidad esos son los rayos, ¿no? De tan radiante. Bueno, eso es lo que dice el libro del Éxodo. O sea, ahí no tenemos un testimonio de primera mano, y incluso si lo tuviéramos, tampoco tenemos por qué creer. Pero no nos olvidemos que el Pentateuco, que hasta no hace mucho tiempo atrás se consideraba escrito por Moisés, incluso hoy todavía queda alguno que otro que dice que Moisés lo escribió, incluso narró su misma muerte, ¿no? Bueno, prodigio de Moisés. Pero el Pentateuco, la Torá, que es una pieza fundamental para el pueblo hebreo, entonces necesitan elevar la figura de Moisés al máximo, porque es la ley de Moisés. Entonces lo que necesitan es mostrar que en realidad no es la ley de Moisés, sino la ley de Dios. Pero el Nuevo Testamento, que es desde donde nosotros leemos el Antiguo Testamento, los cristianos leemos el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento. Lucas 24, el peregrino de Maús que les va abriendo la escritura, mostrando los pasajes que a él se referían. Pero esta es una interpretación cristiana del Antiguo Testamento. En el Evangelio según San Mateo tenemos los famosos ustedes han leído, pero yo les digo. Y cuando en Lucas el doctor de la ley le pregunta a Jesús por los mandamientos principales, Jesús le responde, ¿qué lees? O en realidad tal vez podríamos traducir, ¿cómo lees? ¿Cómo lees el Antiguo Testamento, la ley? Entonces, yo personalmente me quedo más bien con Juan y repito, nadie ha visto jamás a Dios. Que el texto diga que lo veía cara a cara es un testimonio del autor para engrandecer la figura de Moisés. Recién el hermano decía que Dios le habló a José. En realidad, el Evangelio según San Mateo dice, el ángel de Dios se le apareció en sueños. La figura de los ángeles en el Antiguo Testamento, como los mensajeros, como los mediadores, que por un lado permiten mantener al Altísimo en lo alto y al mismo tiempo que se comunique con nosotros. Entonces digo, acuérdense lo que yo les dije, los textos son testimonio de la fe de una comunidad. Y en los textos, Moisés, Jesús, José o quien sea, son personajes. Son personajes. Nosotros decimos sagradas escrituras, pero escrituras. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando analizamos, ¿qué es? Usar las herramientas del análisis literario. Nosotros estamos analizando un texto. El texto busca provocar en el lector una reacción. ¿Qué provoca en Rubén cuando lee que Moisés se veía con Dios cara a cara? Ah, este no es un cualquiera. Este no es un improvisado. Si este me habla en nombre de Dios, no puedo no oírlo. ¿Se entiende? Entonces, el autor material
busca provocar en el lector esto. Y creo que lo ha logrado. Pero yo me quedaría mucho con esa frase del cuarto evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás. Por eso, desconfíen de todos los predicadores que andan dando vuelta por ahí, que hablan en nombre de Dios como si vinieran de tomar el té con él. Y comúnmente su voluntad, la de Dios, coincide bastante con la santísima voluntad del predicador. Desconfíen. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por esa respuesta. Bueno, como vieron, como dice Gerardo, esto de la provocación, también nosotros con Juanpi estuvimos viendo un libro de Adrián, que también se los ponemos para que lo vean, que se llama que también es un provocador, con este libro que se llama Los dichos oscuros de Jesús. Esto era como para que tuvieran algo más para investigar. Así que bueno, Rubén, vos tenés algo. Sí, para perdón. quienes quieran el libro Misericordia, acá en Neuquén, yo tengo 7. Muy bien vendedor. No, tengo 7, digo, porque quizás si no hay que mandarlo a pedir a distancia, porque acá no hay librería católica, ¿no? Así que bueno, quienes lo quieran lo tengo, sale 4.000 pesos, se comunican conmigo y arreglamos. Muy bien, perfecto. Bueno, no sé, Rubén, querías decir algo más, pero vas a tener que ser cortito. Muy corto, muy corto. Siempre me gusta cuando me hacen pensar. La frase que ocupó Gerardo me recuerda mucho a la del prepósito de los jesuitas cuando el año pasado dijo, bueno, en la época de Jesús no había grabadores. Es cierto, es muy cierto eso. Y también entiendo que las escrituras, aunque nosotros digamos sagradas escrituras, y yo quiero que sean sagradas escrituras, son reflejos de la escritura de un momento, con todas las virtudes y todas las deficiencias de la sociedad de ese momento. Simplemente que yo voy a seguir prefiriendo, por supuesto tengo que aceptar lo que dice el Evangelio y me encanta, pensar, porque así fui educado, por supuesto que puedo cambiar, que Moisés fue el único que habló cara a cara con Dios y es cierto que no había grabador para registrar las palabras de Jesús y me encanta pensar que la transfiguración no sucedió. Gracias, muchas gracias. Gracias, Rubén. Porque me han dicho que no, que es un hecho no histórico. Entonces, como para mí era una hermosura, bueno, pues yo sigo pensando y creyendo y rezo. La Biblia no es un libro de historia, ¿eh? Es una historia de salvación. Seguro que no, seguro que no. Pero qué maravilla es leerla. Bueno, gente, yo les voy a decir una sola frase con la que me quedo de todo esto, que la dijo Adrián. Dijo que la misericordia es condición de factibilidad de la justicia. Y me parece que eso nos tiene que dejar pensando y orando mucho y pidiendo mucho por nuestra iglesia, por nuestras sociedades que están tan enfermas. La verdad es que ha sido un placer estar con todos ustedes. Juanpi, perdón. Sí, digo que se agenden para quienes quieran y puedan. El próximo viernes nos volvemos a encontrar. A las 19 va a ser el viernes que viene. Van a estar los apóstoles de Lourdes animándonos una lectura divina con el buen samaritano, justo una lectura que Gerardo también tomó en relación a la misericordia y la justicia. Así que bueno, 19 horas el viernes 15. Bueno, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Adrián, y a todos y todas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos seguimos comunicando para que tengan información del próximo también. Chao, muchas gracias, muchas bendiciones. Adiós.